Cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Gabriela Velandia Rodríguez. Soy estudiante del curso de Psicología Social y en este momento con mi compañero Mauricio vamos a darle desarrollo a la etapa 2 con la reflexión de las preguntas y lo que pudimos entender de ellas. Cordial saludo, apreciada compañera Laura, apreciada tutora. Entonces nos disponemos a realizar esta actividad número 2 del curso de Psicología Social, donde a través de un panel nos proponen que expresemos los resúmenes a la bibliografía abordada en esta unidad. Eh, para esta actividad eh, era necesario realizar las respuestas o elaborar las respuestas a las preguntas propuestas por el anexo conjunto a la guía de actividades, como lo son las preguntas de lectura de sensibilidad, las preguntas de lectura analítica y las preguntas de lectura crítica de los textos abordados. Eh, en primer momento, como solo somos la compañera Laura y yo, pues cada uno nos dividiremos. Yo haría la primera lectura, el resumen de la primera lectura, mi compañera la segunda, y entre los dos haríamos la tercera, el tercer resumen de la tercera lectura. Compañera, ¿me podrías facilitar la otra diapositiva? Muchísimas gracias. La lectura uno, eh, el autor habla de la constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Esta pues habla del surgimiento de la psicología social, donde sus principales hitos o aspectos por los cuales se comienza a tejer esta idea de psicología social eh, es bajo una base de una metodología positivista. Esa es como la plataforma que utiliza la psicología social eh, en el momento de su origen. La ciencia se fue consolidando como una integración de aspectos sociales del ser humano frente a cambios del mundo en los últimos siglos. Recordemos que a eso de en el siglo XVIII y XIX ocurrieron muchos acontecimientos, como lo fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, entre muchas otras cosas, donde ya se comenzaba el mundo a organizar de una manera diferente. Al mismo tiempo entonces se conformó una especie de organización social, donde ya se aprovechó pues esta teoría sobre la cual se fundamentó la psicología y las sociedades empezaron a organizarse para poder vivir de una manera, valga la redundancia, organizada, porque pues empezó a haber un crecimiento como exponencial de las poblaciones en las ciudades y esto pues eh, originaría una necesidad de una organización más completa para, para poder dinamizarse en, en el mundo. Eh, la psicología inicialmente se fundamentó en modelos que explicaban la conducta humana. Uno de ellos fue el psicoanálisis, donde se tomaba en cuenta pues cosas no tan físicas ni tan objetables del ser humano. Su principal exponente pues fue Sigmund Freud, donde con su teoría psicodinámica o psicoanalítica propuso pues
a pesar de carecer de mucha, a pesar de carecer de evidencia científica. Sobre eso se fundó, digamos, también como referente la psicología social. Eh, Porque pues en la época el ser humano era tratado en una parte muy individual, no era tratado en aspectos tan culturales, tan sociales, tan, tan de dinámicas relacionales como lo empezó a tratar desde el surgimiento de la psicología social. Entonces, eh, por decirlo de alguna manera, las élites mundiales aprovecharon esta estructuración de la psicología social para fomentar una organización em, a conveniencia de, de sus intereses, como lo son hoy día. Hoy día vemos el consumismo, que obviamente pues trae sus efectos grandísimos en el mundo, el consumismo, la mercantilización. De eso se aprovecharon las élites y muchos estados que el autor habla en la lectura, por ejemplo, como Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales comerciales económicas en el mundo y que pues tenía esos referentes que hicieron que surgiera y que se mezclara el nacimiento de la psicología para lograr esos fines. Eh, Hablar entonces, eh, la psicología social nace a mediados del siglo XIX en una situación de incertidumbre y con unas ideas biologicistas. O sea que el ser humano era abordado específicamente, prácticamente por su parte física, su parte psíquica y relacional y social no era tenida en cuenta para abordar eh, las problemáticas. Esta misma esencia que comenzó a caracterizar a la psicología social como ciencia fue la misma causa que originó una reacción adversa por muchas otras subdisciplinas de la psicología en general. Por ejemplo, podemos ver hoy día y todavía eh, se puede evidenciar que existen muchísimas otras especializaciones en psicología, si hablamos de psicología en general, donde existe la psicología clínica, la psicología de tipo conductual y todas estas eh, que no tratan mucho al ser humano y a los grupos como, como seres humanos relacionales, sino como más un efecto autónomo y sobre una conducta observable, que es lo que llaman. Eh, la psicología social se ha estructurado en base a dinámicas globales como la economía. Dichas dinámicas se han encargado de limitarla increíblemente. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el mundo funciona con unas dinámicas que están ya organizadas y eso no es ajeno a todas las sociedades, eso afecta a todas las sociedades. Entonces, de cierta manera, la psicología tiene que trabajar con lo que tiene y sobre esas, digámoslo de alguna manera, condiciones. Eh, Existe una gran carencia de paradigma en la iniciación de la psicología social, lo que genera subespecialidades. Los profesionales de las diferentes ciencias se tratan hoy día como enemigos, trayendo consigo solo más fracturación en el caso explicativo psicosociológico. Eso sería pues para llegar a la reflexión donde, donde todos los profesionales en las diferentes especialidades o sea, eso
no sería muy ético, por decirlo de alguna manera, pues porque se trata es de hacer un bien, o sea, de fomentar el bien común, porque pues si nos ponemos con rivalidades, pues entonces eh, no vamos a llegar eh, a ninguna parte. Eh, entonces le doy paso, ese sería pues como los hitos más importantes del surgimiento de la psicología social y le daría paso a mi compañera Laura para que nos explique eh, la psicología social en América Latina. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Yo creo que también es importante mencionar un poco sobre Ignacio Martín de Varo, ¿cierto? Fue un escritor, fue una persona, un jesuita, y influyó mucho en el desarrollo de la psicología social, especialmente pues en Latinoamérica. Porque fue una persona que realmente se introdujo, ¿cierto? Tomó esto muy personal y dedicó su vida a estudiar la realidad de la cultura, de las tradiciones, dedicó su vida a investigar la realidad social eh, en su país. Este hombre es de Salvador, pero también asumió pues como el rol de defender esa psicología social, sobre todo esos aspectos sociales. Seguramente pues lo hizo por su profesión, porque era jesuita, era sacerdote. Y pues muy seguramente tuvo que enfrentarse a muchas situaciones sociales que lo llevó a tomarse esto de verdad como un compromiso, a defender, a investigar, a poner la realidad de muchas personas eh, en el aspecto psicológico y entrarse pues como mezclar la psicología un poco con su realidad profesional. Bueno, este tema es muy importante, sobre todo porque es una consecución a lo que habla mi compañero Mauricio. Eh, Vemos como la psicología en Latinoamérica empieza como a tomar su forma, sobre todo a su independencia, a decir, bueno, ya es el momento de separarnos, de tomarnos nuestra realidad, porque había una diferencia, ¿cierto? Había una gran diferencia entre nuestro desarrollo y nuestro comportamiento humano eh, frente a Europa o frente a Estados Unidos, que son siempre pues como los referentes en muchas cosas, incluso en este tema. Pero la realidad, pues todos sabemos que nuestro actuar en Latinoamérica es muy diferente, venimos nuestras raíces son completamente diferentes a estas sociedades pues, que son tan alejadas de nuestra realidad. Principalmente creo bueno, todas estas teorías nos ayudan también para tener herramientas en el momento de actuar como psicólogos sociales. Es bueno, esta realidad en Latinoamérica relativamente hace muy poquito pues como que se ha definido, es muy reciente esta disciplina, esta rama de la psicología es un poquito nueva, entonces pues los argumentos han ido creciendo a lo largo del tiempo, porque ¿qué ha dicho esta psicología en Latinoamérica? Bueno, ahora sí nos vamos a defenderlo de nosotros, vamos a establecer nuestros pensamientos desde nuestra realidad social y han querido independizarse, entonces han aparecido científicos latinoamericanos que han querido eh, defender sus ideales, defender sobre todo, lo veo más desde la perspectiva de defendernos culturalmente, ¿cierto? De defender nuestras tradiciones, de defender nuestro compromiso social, de defender nuestros pensamientos, nuestras tradiciones. Bueno, mmm, bueno, el deseo de investigar siempre va a ser muy amplio. Estos científicos cada vez se puede decir que han estado pues como en la tarea de poder ante estas otras dos sociedades tan grandes decir, bueno, nosotros nos definimos como psicología social latinoamericana porque tenemos este punto de vista, podemos experimentar diferentes situaciones y han determinado un conocimiento propio que sirve de estructura para definir una disciplina firme que ha permitido tener diferentes ramas de esta para comprometerse a sí mismo, para actuar como una herramienta en el cambio social y en el estudio de ella misma. También en este fragmento de esta lectura hacían un poco como la separación
bueno, tenían que hablar un poco también como de la psicología comunitaria y de la psicología social, que son muy, muy diferentes, ¿cierto? Que tienen una visión diferente de la psicología social en Latinoamérica, porque las dos, o sea, trabajan muy de la mano, pero son completamente diferentes. Bueno, vemos que la psicología social muestra la realidad, ¿cierto? La realidad humana, la realidad de lo que a diario las personas podemos eh, experimentar. Sabemos que somos una sociedad que viene con una historia muy grande, eh, con carencias muy, muy grandes. eh, y una historia, esta historia de la psicología desde todos los aspectos hablan puntualmente de las crisis que hemos tenido como sociedad. Y esto nos ha permitido entrarnos dentro de nuestro comportamiento individual. Y vemos cómo este comportamiento social influye tanto en nuestro comportamiento como individuos y en nuestra manera de comportarnos ante las otras personas. Esta psicología también nos quiere mostrar un poco esto. Bueno, su comportamiento viene de tal momento que ha vivido en su vida o de tal momento que ha vivido en la sociedad, de lo que ha recibido de su entorno social, de su entorno, y permite tener una interacción, una existencia, una explicación del comportamiento. Bueno, quiero hablar un poco de una experiencia personal que tuve y que hace referencia también a este tema social. Bueno, como bien lo decía, las lecturas y también haciendo referencia a las preguntas, mmm, mi idea siempre fue estudiar, bueno, otras cosas diferentes a la psicología. Eh, yo estudié una carrera que se llama Turismo Sostenible y dentro de esa carrera vemos un tema social, un tema comunitario. Y me gustó porque, bueno, esta lectura me permitió como devolverme en el tiempo, ¿cierto? Y creo que desde ahí empezó como mi deseo de estudiar psicología. Y me gusta mucho el campo social, me gusta mucho esta disciplina. No sé si me vaya de pronto a ir por esta rama, pero creo que desde esa experiencia que tuve con estas comunidades eh, en esta carrera anterior, me surgió el deseo de estudiar psicología porque tuve que interactuar con campesinos, pero con campesinos que han perdido sus tradiciones, que han sido olvidados. Pues no me enfrenté a ellos en el tema, por ejemplo, de muchos campesinos que tienen sus problemas pues como de violencia o que han sido sacados de sus tierras ni nada, ¿cierto? En esta realidad que pude ver de los campesinos fue más sobre el tema social. Entonces, la persona a la que tuve que ir a visitar era una campesina que vive afuera de la ciudad y que cultivaba todo, no, todo natural, todo natural. Y me transmitía y me decía que pues, por la modernización, como lo veníamos también hablando en las lecturas, ella se había visto afectada porque las tradiciones culturales se habían perdido. Entonces, no vive con sus hijos, no interactúa con sus hijos. Y desde su comportamiento y su parte más humanas, desde el tema pues como psicológico, esta mujer se ha visto muy afectada, esta mujer llora, esta mujer su sentimiento es de mucho dolor, pero por ese tema cultural. Entonces, como que me preguntaba, ¿cierto? Como que decía, bueno, ¿y por qué estos campesinos no podrían recibir una ayuda así, tipo psicológico, como inclinada a este pensamiento? Porque siempre han sido como, vemos que nuestro país siempre ha sido pues como por la violencia y por temas sociales y conflicto armado y todo esto. Pero vi una parte diferente bueno, como de lo social. Esta campesina, o sea, estaba mal, o sea, su pensamiento, su sentir era de depresión, se sentía aislada por la sociedad, no sentía un apoyo. Y estas lecturas me ayudaron un poco como a recordar eso que viví, porque no decía que se sentía olvidada, ¿cierto? Que no tuvo ese apoyo para seguir su tradición.
de saberes tradicionales, de su cocina, por ejemplo, de su cultivo que tiene natural, de no sé qué, y vive en depresión, vive encerrada, no quiere salir de allá, es imposible sacarla de allá porque dice que no se siente cómoda. Entonces, esta experiencia me ayuda a recordar eso, me ayuda a recordar de cómo tenemos también olvidado este tema más del comportamiento humano, más de lo que puede afectar a una persona en un tema específico, en este caso una campesina que, bueno, que es normal y común y corriente en nuestra sociedad, pero que desde la parte psicológica sí se ve muy afectada. Entonces, bueno, si quiere podemos proseguir a la siguiente lectura. Yo quería complementar un poquito esta, este tema importante que es la psicología social en Latinoamérica. Esta psicología tiene unos rasgos eh, que dice el autor que son un poco izquierdistas y eso ha costado bastante en, en una cultura como la latinoamericana donde hay unas élites, como todos sabemos, donde ven al, al profesional, digámoslo así, de la psicología, a la persona que quiere entender las diferentes problemáticas en las comunidades como un enemigo. Y hablaba el autor hasta de, no sé por qué utilizaría la expresión, o bueno, no sé, no, sí se sabe. Él hablaba hasta de un tiro en la cabeza que les ha costado a muchísimos líderes sociales, no solamente en Latinoamérica, en Colombia lo vemos a diario. Casi diariamente matan uno o dos líderes sociales que, que por su trabajo, por su trabajo con, digámoslo, con la misma sociedad, queriendo eh, aportar a una solución problemática, tiene que pagar hasta con la vida eh, por, por simplemente eh, darle sentido a eso de lo que hablábamos en la primera lectura, que es eh, conseguir un objetivo particular y no fortalecer el bien común. Entonces nos disponemos a pasar Bueno, Mauricio, yo a también la quería decir algo. lectura. Me parece súper importante el objetivo central de esta segunda lectura, porque, o sea, es nosotros como sociedad, a diferencia de ustedes, tenemos otra cosa diferente, ¿cierto? Y es como, bueno, vamos a definir qué es lo que nos afecta, qué es lo como latinoamericanos. Y me pareció muy Claro, importante, exacto. muy importante eso, que lo citara este autor. Sí, incluso nosotros tenemos unas características especiales, pues es que en Latinoamérica yo diría que existen todas las problemáticas, pobreza, desigualdad, violencia, son innumerables las problemáticas que tenemos. Entonces, eh, es un tremendo tema. Entonces, ahora sí, pasemos a el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Entonces, inicio yo explicando ese rol que cumple el profesional de la psicología social en Colombia. Precisamente, iniciemos con ese tema. Somos un país caracterizado por hechos violentos, una violencia que lleva muchísimos años, que ha tenido diferentes eh, particularidades alimentadas por muchísimos aspectos, desigualdad, corrupción, narcotráfico, muchísimas cosas, y eso ha dejado una huella. Eso ha dejado una huella en el país que debe ser subsanada. Y es uno de los papeles, pues, según la lectura, es uno de los papeles en los cuales el psicólogo colombiano, el psicólogo social colombiano, debe de interpretar. No solo eso,
El psicólogo debe entender la realidad y el contexto en el cual se abordan estas problemáticas. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos somos colombianos, pues a todos no nos ha tocado vivir, digamos, a mí me ha tocado vivir en mi experiencia eh, factores de la misma guerra y de la violencia que se ha originado en Colombia desde hace muchos años, pero a muchísima gente los ha afectado de manera más directa y eso lo tiene que entender el psicólogo social en Colombia. Em, Otro aspecto importante em, es es un proceso de resistencia a un sistema que solo toma en cuenta el aspecto económico. Sí, el psicólogo y el profesional de la psicología social debe ser una persona idónea eh, de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, la solidaridad en muchísimos profesionales, yo lo veía por ahí en otra lectura, eh, sobre un caso de un psicólogo comunitario social que tuvo una experiencia en una comunidad donde había muy poca interdisciplinariedad. Y eso es un aspecto súper importante a llevar a cabo en las problemáticas de, de las comunidades. ¿Por qué? Porque él ponía el ejemplo de que cómo era que una persona, por ejemplo, de, que tenía un problema eh, originado por violencia en una comunidad, un profesional le iba a recetar unos antidepresivos. O sea, eso es algo que eh, suena, suena súper ilógico. Entonces es como un poquito antiético también que muchos profesionales no se tomen como el sentido social en serio. Es que es bastante importante darle verdaderamente el sentido al abordaje de estas problemáticas en las comunidades. Mi compañera, Bueno, yo eh, también quisiera agregar, ¿cierto? Yo creo que, bueno, es inevitable que uno no estudie lo de uno, ¿cierto? Que uno no experimente sobre lo de uno. Pues sería muy lógico. Eh, yo creo que el tema social en Colombia es muy complejo, es demasiado complejo, empezando porque nos rige mucho lo político, ¿cierto? Somos un país que, como se dice normalmente, muy politiquero. Y pues si usted habla, todo tiene una consecuencia y sobre todo a nivel social. Hay una discriminación, hay un señalamiento y creo que el tema de esta psicología social es casi que un reto para la psicología en general, en un país como el nuestro. Es un reto gigante porque es una disciplina que sí que es muy puntual, ¿cierto? Y que podría ayudar en muchos aspectos porque nosotros hemos sido afectados por todo. Y yo creo que esas consecuencias, pues, de alguna manera, no directamente las estamos viviendo ahora, pero son como residuos, ¿cierto? Que han venido de años atrás, han venido de años atrás. Por eso es que somos de una misma sociedad, somos de una misma cultura, pero entre nosotros hay guerra, no nos gusta lo que dice el otro, el que opina el otro. Entonces siento que es un reto muy, muy grande de la psicología social actuar en un país como el nuestro. La visión que tiene la psicología social es claro, ver la realidad desde lo diario de las comunidades, desde lo diario del sentir de una persona. Pero bueno, que no sea tarea imposible de nosotros que nos estamos formando ahora como psicólogos. No sabemos en qué nos vayamos a desempeñar en un momento determinado, pero, pero asumir ese reto como psicólogos, como formadores en esta parte de, del comportamiento social
Sabemos que somos un país multicultural en todos los aspectos, pero que se puede trabajar, que se puede intervenir, que hay una pedagogía que se nos está entregando para poderlo hacer, para poder desenvolvernos, para poder entrar en esta dificultad, en esta otra dificultad. Ahorita también caí en cuenta que hace poco hablaba con un amigo que vive en México y él me decía que tanto en Latinoamérica como en Colombia nos unían muchas cosas en nuestras tradiciones, bueno, en nuestro comportamiento social. Eh, que lo único que nos diferenciaba era como la comida. ¿Y por qué? Porque venimos de violencia, venimos de que nos han robado, que nos han, bueno, tantas cosas de las que hemos vivido. Pero no, asumir ese reto como psicólogas, asumir ese empoderamiento también, ¿cierto? Porque es nuestro país, porque es nuestra sociedad, porque en algún momento de la historia esto tendrá que cambiar. Y muchas disciplinas, muchas ciencias, la modernidad tendremos que apoyar, ¿cierto? Que vivirán nuestros hijos, que vivirán las siguientes generaciones. No sé si mi Ajá. compañero Mauricio quiere aportar algo más. Sí, claro que sí. Yo quiero hacer un resumen, obviamente, pues como guía. eh, eh, los dos fuimos muy guías durante el ejercicio del panel, pero quiero hacer como un resumen sobre estas tres lecturas muy rápidamente, pues como para darle sentido y, y buscar pues el objetivo principal, que era aprender muchísimo de estas lecturas. La primera lectura más que todo se basa pues en el surgimiento, en los cimientos que tenía la psicología social desde a principios, mediados del siglo XIX, em, sobre qué hitos, qué epistemología, sobre qué postulados de otras teorías psicológicas se fundamentó la psicología social y que dejó ese individualismo para convertirse en una organización colectiva, eh, en un organice de las sociedades. Eh, las élites, obviamente, siempre aprovechándose de, de la movención de las masas, pues aprovecharon para fomentar pues su objetivo particular, no fomentar mucho el bien común, pues hoy día lo podemos ver con las políticas neoliberales demasiado capitalistas que no hacen sino destruir el mundo. Em, Eso en cuanto a el surgimiento de la psicología social. Em, por lo cual pues el ser humano debe ser abordado desde unos temas bastante relacionales, si lo podemos llamar de esa manera. Todos los seres humanos de alguna manera somos relacionales. Eh, entonces, desde esa perspectiva es donde se debe de interpretar el sentido de la psicología social, desde los aspectos y dinámicas relacionales. En cuanto a la segunda lectura, la psicología social en Latinoamérica, el autor expresaba que, y Laura expresaban que tratamos de ser una psicología independiente, pero él aclaraba que igual seguimos dependiendo de su fundamento, de su enfoque, de la psicología anglosajona, de la psicología norteamericana y europea. O sea, de ahí no nos podemos desligar, porque pues de alguna manera son fundamentos que no nos lo permiten. Em, aduce pues que la psicología en Latinoamérica eh, se forma bajo unas bases izquierdistas donde pues, se asumen
muchísimos riesgos al ejercer ese trabajo social y entender comunidades para solucionar problemáticas en grupos, bueno, en muchísimos contextos, no solo a nivel latino, sino que pues ya vamos a hablar de ese tercer punto, que es el papel del psicólogo social en Colombia. Em, Donde pues por las condiciones y diferentes problemáticas que tiene nuestro país, porque pues, somos un país subdesarrollado, porque no tenemos los problemas sociales ni de pobreza ni de violencia que no tiene Europa, ni Estados Unidos, ni las grandes potencias que de alguna u otra manera eh, han avanzado en ese aspecto. O bueno, lo podrían controlar de alguna u otra manera. Eso para resumir el sentido de las tres lecturas. Y esperamos haber cumplido el objetivo de aprender y adquirir el conocimiento necesario para lograr ese objetivo que todo eh, profesional en psicología social quiere y, y debe hacer cumplir. Mauricio, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a usted. Apreciada tutora, eh, esa era la realización de nuestra actividad. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.